solo por situarnos y ya después hablamos. De los tercios ya hay algo escrito en 1503, ¿cierto? 1503 hay algo escrito de la infantería española. De la infantería española hay un documento donde se citan unos dineros que le dan a los capitanes Gonzalo Pizarro, si no recuerdo mal, y al otro creo que era García de Paredes. Y esta gente ya habla ahí de unos dineros que se pagan a los infantes. Entonces, bueno, pues es el primer documento, por lo visto, donde primeramente está documentado que nace la infantería, oficialmente, cuando se le paga, porque desde el punto de vista, digamos, estricto y documental, al soldado no es soldado hasta que no se le paga. Y entonces en 1503 ya se les pagaba. Y se hace mención de que se paga a los infantes. Esas dos palabras están en el mismo documento. Son infantes, por tanto, sí. Infantería, sí. Y tercios porque ya se organizaban en tercios. Eso lo recoge Fernando Mogaburu, que es el autor lo recoge ahí en un libro que le recomiendo sobre la historia de la profesión militar. Y es un libro muy interesante y él lo recoge por primera vez ahí en el sitio ese. Yo te hacía esa pregunta para soslayar una discusión que se produce siempre, que si hubo antes, que si la palabra tercio significa tres partes. Eso según Mogaburu, lo que indica es que es cuando nace por primera vez oficialmente la infantería española. Pero los tercios, claro, los tercios sí están mencionados por primera vez en la instrucción famosa esta de Génova de 1536, donde aparecen también por primera vez, y también igual, es una instrucción, le llaman ordenanza a algunos y tal, pero en realidad es una instrucción donde se dice, el emperador dice que hay que pagar a los tercios tal, y especifica las cantidades y tal igual, y ahí se mencionan los tres tercios que había, el de Milán, el de Saboya-Milán, el de Nápoles, y el tercio que había en Málaga, que luego pasó, el tercio se disolvió más tarde y tal. Pero bueno, ahí mencionan por primera vez la palabra tercios. Por eso se consideran, la mayoría de todos coincidimos en que documentalmente los tercios nacen en 1536 con la ordenanza esta. Por volver otra vez entre 1500 y 1525, en la organización, en lo que va a convertirse en un éxito de la infantería española, como combinación de armas, combinación de fuerzas, aprovechamiento del terreno, ¿tuvo algo que ver el gran capitán? Sí, mucho. El gran capitán tuvo mucho que ver, porque precisamente él era un gran táctico en ese sentido. El aprovechamiento del terreno lo llevaba de una manera brillante. Y eso fue lo que en las dos famosas victorias, Ceriñola y Garellano, los soldados más que pelear al final lo que hicieron fue sobre todo era gastar el terreno, que era cavar trincheras, y eso lo llevaba el gran capitán, lo llevaba a rajatabla. Pero ahí, como señalo también en el libro, el gran capitán en realidad él desarrolla una teoría que ya venía dada en gran parte desde el punto de vista, podríamos llamar logístico, administrativo y jurídico, venía dada por los reyes católicos, sobre todo Fernando el Católico, pero vamos, los reyes. Entonces, por primera vez en Europa, pues se hacen ordenanzas donde ya se indica pues cómo van a ser las unidades, qué unidades, el número de combatientes que deben tener las unidades, cuánto se les va a pagar, se hace una especie de apología de las motivaciones del soldado, todo esto ya, los que avanzan en Europa todo esto son los reyes católicos, sobre todo Fernando. Y el gran capitán lo que hace es cuando lo mandan allí a Italia, pues porque Fernando, la corona de Aragón está en peligro, y entonces, bueno, pues Fernando llega allí, manda un cuerpo expedicionario, envía un cuerpo expedicionario al mando del gran capitán, y entonces el gran capitán lo que hace es, en una serie de campañas brillantísimas, pues deja prácticamente para España, para la corona hispana,
todo el sur de Italia y Sicilia, pues durante casi 400, más de 300 años está allí, ¿no? Todo eso pero bueno, insisto, que eso lo digo ahí también, el origen de todo eso tiene una base teórica, y esa base teórica básicamente está implementada ya por los reyes católicos, y sobre todo Fernando. Fernando era un rey muy guerrero, Fernando el católico. Él estuvo luchando desde pequeñito, que era muy joven, estuvo luchando pues, con su padre, Juan II, Aragón, porque además estaba en continua lucha con Cataluña y con esto y tal. Y entonces que Cataluña en ese sentido siempre le crea muchos problemas al reino de Aragón y tal. Y entonces, bueno, Juan II se apoyaba lógicamente en su hijo, y su hijo, Fernando, fue guerrero desde los 17 años, 16, o sea, y luego y eso es una cosa que él la llevaba muy clavada. Luego, bueno, eso es otra historia. Luego de la anécdota, pues, lógicamente, tuvo ya sus más y sus menos con el Gran Capitán, pero eso es otra historia, lo dejamos para otro tiempo, para otro día. Pero nada grave, porque en definitiva el Gran Capitán sabía perfectamente que el rey era él, Fernando, y en ese sentido fue un hombre absolutamente leal, ¿no? Pero bueno, es verdad que a lo mejor le pudo haber favorecido más Fernando de lo que le favoreció. En otra tarde, que ya lo has escrito, como grandes capitanes tuvieron de paga a veces... Nunca hay que olvidar que Fernando el Católico, como sabéis, es el modelo de príncipe en el que Maquiavelo se inspira para su famoso príncipe y tal, ¿no? Bueno, entonces tenemos que por aquella época, hasta aquel momento, parece que el cuadro suizo de infantes, los 6.000, 7.000 de golpe que se apelotonaban, se habían convertido en poco menos que imbatibles, pero ahí viene esta infantería ágil y en movimiento, y unos señores armados con picas, otros con arcabuces, claro. Etcétera. Tú lo llamas a eso la revolución del arcabuz. Sí. Bueno, lo que podríamos llamar los piqueros son herederos de estos suizos, los esguízaros que llamaban en Castilla, que era una infantería suiza muy célebre, muy famosa, y además el campo de batalla pues marcó una impronta ahí, ¿no? Y entonces esta infantería suiza de las picas largas, pues nacen los piqueros luego más adelante y tal. Pero la gran innovación en ese sentido fue la utilización de las armas de fuego individuales, que llegó un momento que los españoles se dieron cuenta enseguida, o en este caso lo podríamos llamar la mente esta del Gran Capitán y tal, se dieron cuenta enseguida de la importancia que tenía las armas de fuego estas individuales, y los arcabuces y las espingardas, y entonces llegaron a ser maestros. La infantería española en ese sentido llegó a ser realmente tenía una especie de habilidad especial, al parecer, y se les daba muy bien. Y entonces las grandes, sobre todo Bicoca y Pavía y tal, los arcabuceros españoles eran una cosa seria, ¿no? Porque disparaban mejor que nadie, además lo hacían con más eficacia que nadie, y sabían moverse mejor que nadie aprovechando el terreno. Bueno, pues eso eran, digamos, los espingarderos y los arcabuceros. Pero junto a eso pues estaban las picas, que estamos diciendo que eran los herederos de la tradición suiza esta, y lo que hacen en el tercio, pues confluyen esas dos armas, por llamarlo de alguna manera, las armas de fuego y las armas blancas, y confluyen además de una manera muy original, muy flexible, con la unidad táctica de la compañía. La compañía siempre fue la unidad básica de combate, y con esa unidad más, además las compañías se podían desdoblar y podían entrar en combate en un sitio y luego ir a otro, en fin. Consiguieron con eso movilizar o formar
lo que ellos se llaman coronelías, que luego pasaron a ser tercios, y esas coronelías agrupadas en compañías eran una unidad de combate, digamos, muy flexible, una unidad de combate que se demostró, con la evolución y tal, se demostró imbatible. Así que ahí está el origen de los tercios, que, como digo, no se le puede atribuir exclusivamente al Gran Capitán, aunque el Gran Capitán evidentemente fue el que desarrolló con más brillantez esto que estamos diciendo, de la fusión de las armas de fuego individuales y las picas. Y aquí, bueno, aquí hay... ¿El sargento qué hacía para esto? El sargento era el que instruía a la tropa, el que tenía que mantener a la tropa allí en combate, cada uno en su sitio, y era, digamos, el auxiliar en la práctica, era el gran auxiliar del capitán, claro. A pesar de que el segundo en el mando era el alférez, que es el que llevaba la bandera, y es el abanderado, digamos, y es el que, en caso de que muriera el capitán, o de que el capitán faltara por lo que fuera, en el organigrama militar, pues el alférez debía ser el encargado de sustituirle. Pero te he leído que el sargento era el que, según se diera el combate, tomaba la decisión de cómo se tenía que formar el escuadrón. Sí, eso tenía mucho... Bueno, de hecho, el sargento mayor, en el tercio, el sargento mayor que llamaban, era el segundo del tercio, ahí sí, sin ninguna... El segundo del tercio en la práctica. Luego, como digo, en los alféreces, en las compañías, era el segundo, pero en el tercio, después del maestre de campo, venía el sargento mayor, que de ahí se ha heredado luego la palabra anglosajona esta de mayor, pues viene de ahí, del sargento mayor. Y bueno, y luego pues ahí tenéis un esquema, queda un esquema ahí bastante claro de cómo, digamos, las picas se agrupaban en un cuadro y estaban flanqueados por lo que llamaban las mangas, y todo esto de las mangas pues eran donde iban los arcabuceros, y más adelante los mosqueteros ya son muy posteriores, son casi de la segunda mitad del siglo XVII. Y ahí, bueno, ellos aparecen los diferentes puestos o los diferentes cargos del tercio, los furrieres, lo miráis, se puede mirar con detalle ahí. Pero básicamente, para la idea, es el tercio se agrupa en picas, se agrupa flanqueado, digamos, por las armas de fuego, que son los arcabuceros y los mosqueteros. Y bueno, pues ese es un sistema que perduró casi 2 siglos. Pero tú haces siempre en todos tus textos mucho hincapié en la disciplina, en el comportamiento, en el frente de batalla. Es decir, que aquello, digamos que cuando el tambor mandaba, aquello se ejecutaba con orden, concierto. Totalmente, la disciplina era fundamental. Y hay un factor ahí que es un factor que se olvida a veces. Era un pueblo muy guerrero. Los españoles de aquella época eran muy guerreros. No tienen nada que ver, yo creo, no eran muy pacifistas como los de ahora, sino que era gente realmente muy, muy dura, en el sentido de que claro, venían de 8 siglos de guerra casi, durante la etapa esta de la Reconquista, que eran guerras muy, pues casi continuas, ¿no?, contra los musulmanes de una manera u otra, y de las guerras civiles que había en Castilla, porque también en España hubo muchas guerras civiles y tal. Y eso lo que hizo fue que creó una especie de sociedad muy endurecida, una especie de sociedad muy dura. Una de las innovaciones precisamente de los Reyes Católicos es que por primera vez los Reyes Católicos lo que hacen es que forman una tropa profesional, es decir, las huestes tan medievales, donde cada uno iba al mando de un señor feudal y tal. Eso los Reyes Católicos lo barren, y al final son los reyes los únicos que, digamos, que convocan tropas, reclutan tropas y además los pagan. Y además estipulan que de cada 12 vecinos, pues uno tiene que ir por narices a la guerra cuando llega el momento. Eso en Europa no se conocía, y la legislación española en ese momento era muchísimo más avanzada que la de cualquier otro país de Europa. Y eso es lo que hace que esto que estoy diciendo,
que se cree una sociedad muy apta, digamos, para el combate, porque había siglos ahí de mentalidad de guerrera, digamos, ¿no? Y esa mentalidad guerrera, cuando llega el momento, dirigida por un gran jefe, o un gran líder militar, como era el gran capitán, y con estos soldados, pues realmente hizo estrago, ¿no? Hizo estrago. Y después de Bicoca y Pavía, ¿no entró como una especie de tan fuerte orgullo que algunas veces llegó a ser suicida? Aquello de que vengan, que aquí los esperamos, sí. Ese tipo de sí. Mañana, ¿cómo es? Desayunaremos, comeremos y tal. En Amberes ya, ¿verdad? Sí. No, pero eso dices tú, sí, fue lo de, que si no recuerdo mal, la batalla de Castelnuovo. Castelnuovo, exacto. Castelnuovo, cuando vinieron los turcos y dijeron, joder, pero vamos a masacrar aquí, sois nada más 1000 y nosotros somos 40.000 aquí, tarde o temprano no. Bueno, pues que les mandaron un mensajero y dijeron, dile al mensajero, me parece que era Barbarroja, dile a Barbarroja que venga cuando quiera, que le esperamos. Al final no quedó ni uno, claro, pero bueno, se perdió en el alarde. Bueno, esa especie, digamos, de visión, ética. Hay una frase tuya muy buena para explicar de todo el mayor, como diga, el poder que tenía, la joya mejor que podían defender era su honra. Claro, esa unión de fama. El honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Decía Alcalde de la Verga, eran palabras mayores, claro. Lo de la honra era ahí sí que no había bromas. Y de hecho, los tercios se producían muchas peleas y muchos acuchillamientos y muchos duelos y tal, por cuestiones de honra, claro. Incluso para ponerse los primeros. Incluso para ponerse los primeros, claro, porque de entrada en las grandes batallas se consideraba que los tercios pedían ocupar el puesto de mayor peligro delante y tal, que solía ser el cuerno derecho, lo que llamaban el cuerno derecho, que era el flanco derecho y tal. Y entonces ahí lo exigían casi como una especie de honor, ¿no? de prerrogativa. Y ahí tenían sus peleas, sobre todo con los italianos, porque los italianos, sobre todo cuando llegaron ya Ambrosio de Spínola y Alejandro Farnesio, que eran italianos también, pues siempre favorecían un poquito a los italianos también. Y entonces los italianos se crecieron ahí y tuvieron muchas peleas con los tercios españoles. Los tercios de españoles, eso sí me interesa recalcarlo, los tercios de españoles eran solo de españoles, los tercios de españoles. Luego había tercios de italianos y había tercios de borgoñones, podía haber, o en fin, de cualquier otra fuerza. Llegó a haber incluso tercios irlandeses también, pero básicamente podían ser o valones o estos italianos o españoles, porque los alemanes, que también eran el contingente más numeroso, pero los alemanes combatían siempre por regimientos, nunca combatieron por regimientos al mando de un coronel y tal. Y por este pique, de a ver quién se ponía primero allí en el orden de batalla, pues ahí había puñaladas, efectivamente, y había muchos asuntos ahí que al final tenía que intervenir el maestre de campo, tenía que intervenir allí con la vara. Pero a la vez a cualquier soldado de infantería le tocaba ser, si era necesario, ser un zapador, ser un pontonero, o además se especializaron en grandes construcciones, porque la presencia del emperador en Milberg, quizás sin buenos pontoneros no hubiera sido tan exitoso. Claro. No, hombre, un ejército muy bien organizado en ese sentido. Además, al combatiente, aparte de que ensayaba continuamente el manejo de las armas y todo eso, los veteranos eran los que le enseñaban y tenían una especie de instrucción diaria y tal. Luego cada uno debía tener una función, porque decían que el soldado que estaba sin función pues terminaba haciendo el vago y no sé qué, y al final pues no servía. Y entonces, aparte ya del manejo de las armas, todos tenían encomendado, entonces pues había sus pontoneros, como dice, les tocaba de tal, y luego había otros que se cargarían de la pólvora, se cargarían de tal, tenían su cometido.
Era un sistema muy elaborado, en realidad, y muy articulado, y con mucha... Y sobre todo eso, que la disciplina era muy estricta, y además los castigos que se imponían por la falta de disciplina eran terribles para la época. O sea, el soldado, aparte del honor, pues con todo el honor del mundo se le podía ser flagelado, podía ser decapitado, se le podía cortar una mano, por lo que fuera. O sea que eran castigos muy severos, ¿no? Y bueno, eso también influía a la hora de la verdad. Te quería preguntar también sobre un detalle, ya que hablábamos de las distintas naciones que formaron tercios o que fueron a batalla junto a los tercios. Los tercios también tuvieron grandes generales no nacidos, digamos, en territorio español e incluso no nacidos en Italia. Me refiero ahora a lo que podríamos llamar, por reducirlo, a flamencos, e incluso más tarde algunos acabaron estando en los dos bandos en algún momento. Estoy pensando en San Quintín, por ejemplo. San Quintín, ahí, el conde de Egmont, por ejemplo, ¿no? Ahí no se sabe muy bien si el ejército es el ejército de los Países Bajos. No, el ejército estaba claro que era el ejército español de Flandes, o mejor dicho, el ejército español de Flandes, porque aparte ya de los españoles, obviamente, empezando por la propia monarquía de los Austrias, que era una monarquía, como sabéis, una monarquía policéntrica, en el sentido de que eran muchos reinos unidos solamente por la fidelidad a la corona, pero eran reinos muy diferentes, incluso de lengua y de todo. Y entonces, bueno, en Flandes el ejército estaba compuesto, pues, que estamos diciendo, de españoles, de italianos, de valones, de alemanes, y luego de otras nacionalidades, ¿no? El Franco Condado y tal. Y ahí había, claro, se dieron, lógicamente, muchos de los generales, o algunos de los generales, pues eran de procedencia flamenca. Pero que en definitiva eso no chirriaba porque eran la misma corona. Y entonces, como era la misma corona, era el conde de Egmont, por ejemplo, pues era un flamenco, pero como el Felipe II era el rey y tal, pues era la misma corona, chirriaba. Solamente lo que parece que cuando ya empezó la rebelión de Flandes, lógicamente, entonces ya sí, por eso la mayor, digamos, lo que más le podía cabrear desde el punto de vista político, en este caso al rey, es que hubo ya los rebeldes holandeses, por ejemplo, y algunos rebeldes flamencos y tal, no admitían o no se consideraban súbditos de la corona. Y entonces, claro, de ahí venía, eso se consideraba una especie de gran traición, digamos, desde el punto de vista de que no... y en el caso, bueno, efectivamente, el conde de Egmont que tú has citado, efectivamente, es un ejemplo de gran líder, también un gran general. Con la caballería del conde de Egmont se ganaron las batallas de San Quintín y luego Gravelinas, y luego, bueno, pues por esto que estamos diciendo, como luego terminó decapitado en Bruselas porque el duque de Alba lo decapitó, me imagino que siguiendo instrucciones, lógicamente, también del rey, ¿no? Pero eso ya es una cuestión, digamos... No, ahora lo que quería, la pregunta iba en ese sentido, de que el ejército de la monarquía hispana tuvo generales de procedencia claro. Muy distinta. Falta hablar del otro gran poder, que es el poder espiritual. Y los dos grandes generales de los tercios, que fueron Ambrosio de Spínola y Alejandro Farnesio. Eso hablaremos ahora. Da igual. Y bueno, y si ya nos remontamos un poco, el mismo Juan de Austria no había nacido en España, había nacido en Alemania, y de madre alemana. O sea que era una monarquía, digamos, ¿cómo le llamaría ahí? No polisinodial, polisinodial, podría ser, bueno. Entonces, que el único vínculo, el gran vínculo, era nada más la fidelidad a la corona, pero luego cada reino, cada territorio o cada principado, pues se manejaba por su cuenta, ¿no? Respetando los... Y esa especie de historia fue precisamente lo que hizo que
que en tiempos de Felipe IV el conde duque de Olivares dijeron: esto es un cachondeo, aquí esto tenemos que unificarlo de alguna manera, aquí todos tienen que hacer todos tienen que apoquinar aquí el dinero de unos reinos y de otros reinos y tal, porque es la misma corona y tal. Pero bueno, ya era muy tarde y no había tiempo para enderezar el tema, ¿no? Pero no podemos saltar el otro poder, el espiritual. ¿Qué decimos de la relación de no solo de la monarquía hispana con el Papa, sino incluso que el Papa estuvo más de una vez bien amenazado por los tercios? En algún caso, algunos tercios le saquearon su sede principal. No, hubo dos anatemas del Papa contra Cierto Carlos V y Felipe II. Es cierto que el duque de Alba, tan cristiano, no quiso dar el golpe final para evitarse que ser excomulgado. Claro, él era muy católico, claro. Y el hecho de ir contra el Papa pues era algo. Y el duque de Alba tuvo que combatir contra el Papa en esta guerra que estamos diciendo, que fue la campaña esta de San Quintín, ¿eh? Y ahí cuando dicen que el duque de Alba iba temblando cuando tuvo que decirle al Papa que le habían ganado la batalla y que tenían que quedarse con tal fortaleza y con tal no sé qué y tal. Y el Papa, que le vieron muy cabreado, y dicen que el duque de Alba temblaba, ¿no? Es curioso porque el origen territorial de ese Papa era de Nápoles. De algún modo nacía como súbdito de la monarquía hispana, y a la vez, y como se convirtió en Papa, de algún modo también en el mayor enemigo del rey Felipe. Sí, bueno, los papas, ya saben, en Italia ocupaban la posición central entre lo que pudiera llamar las dos coronas, Nápoles y Sicilia, y luego el norte, que era el milanesado. Y ahí el Papa jugaba era una especie de nudo, solo los estados vaticanos, entre el norte y el sur de la península. Y los papas jugaban el poder temporal de los papas pues era el de cualquier rey. Ellos tenían sus territorios, querían su dinero, querían sus súbditos y tal. Y ahí pues lógicamente pues se inclinaban a unos a otros según les convenía. Bueno, de todas maneras, lo del saco de Roma en 1997 se fue muy gordo, fue muy importante, porque ahí, desde el tiempo de Alarico, prácticamente, Roma no había sido saqueada. Y el saqueo de Roma dejó mucha huella en Italia. Pero bueno, es que el Papa desde el punto de vista temporal, era un monarca más, era un soberano más. Y jugaba y tenía los mismos intereses políticos que cualquier otro soberano. Y en ese sentido, como la potencia hegemónica española en Italia pues era España, pues el papado tenía continuas fricciones con Carlos V y con Felipe II, claro, que eran los soberanos más importantes de aquel momento, ¿no? Pero bueno, sí, lo que evidencia es que en aquella época España era tan poderosa que se metía contra el Papa, y si tenía que llevarse por delante al Papa desde el punto de vista militar, a veces pues se lo llevaba, ¿no? El hecho, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa, y es el cardenal infante don Fernando. El cardenal infante don Fernando lo hicieron cardenal, que era el hermano de Felipe IV. Lo hicieron cardenal a los 10 años. Y además, claro, a los 10 años no podía ser ni cura ni nada. Y el Felipe IV se empeñó en que tenía que tener, el hermano tenía que ser cardenal. Y bueno, pues se organizó en el Vaticano, bueno, vamos a ser un niño cardenal, tal y cual, un cardenal que era el cardenal de Toledo, que manejaba una cantidad de dinero enorme, y de tierras y de todo, era una potencia, era casi era el dueño casi de un territorio, de un estado. Y bueno, pues la idea esta de que
tenían que hacer cardenal por narices a un niño de 10 años, tenía que tener España muy fuerte, muy fuerte para decir, oye, pero ¿cómo vamos a hacer cardenal a un niño de 10 años? No, cardenal, cojones. Y lo hicieron cardenal. Háblanos ahora de cómo se las apañaba la monarquía para mover toda esa masa de soldados desde la península, por ejemplo, hasta Italia, o desde Italia hasta llegar a Bruselas, el famoso camino español. Eso sí. Es que fueron a pica y piedra haciendo un camino. Claro, puede prestarse a confusión, en el sentido de hubo un primer camino español, que fue el que hizo el duque de Alba, que viene ahí marcado, es la línea verde esa, la línea verde que veis. Ese fue el primer camino español del duque de Alba. Pero luego, claro, es que el camino español pues duró mucho tiempo, y lo que entendemos por camino, el camino es una expresión, pero en realidad pues es un haz de itinerarios, porque no todos los tercios pasaron por el mismo sitio, pero sí todos iban desde, eso que estamos diciendo, desde Génova y Milán hasta Bruselas. Ese era el camino, y ese camino tenía, digamos, 3 rutas básicas, para entendernos. Una que es la ruta que siguió el duque de Alba, y que con ligeras variantes pues siguieron también luego muchos otros tercios. Había otra ruta que era la que iba por los cantones católicos de Suiza, que también era que se utilizó menos, pero se utilizó. Y había otra ruta que también era bastante utilizada, sobre todo al final del siglo, a partir de las primeras décadas del siglo XVII, que es la ruta que iba por la Valtellina, que es un valle que hay por ahí en el norte de Italia, que bordea el Tirol, y se mete en el azul, la línea azul. Se mete por Alemania, pasa por Nördlingen, que es donde hubo una batalla muy famosa allí. Sí. Bueno, es ahí. Para por Nördlingen. A la derecha del todo. Bueno, a la derecha del todo. Y va a confluir también en Bruselas, pero pasando por Bonn y por Lieja y tal. Esas eran las tres. ¿Por qué se utilizaba la ruta esta de alemana, que llamo alemana, que es la ruta esta que hemos señalado ahí, Marco? Pues sencillamente porque los franceses fueron acogotando toda la frontera esta de Alsacia, Lorena y el Franco Condado. Los franceses fueron entrando ahí con mucha frecuencia, y hasta que llegó un momento en que ya cuando la guerra con Francia pues se hizo inevitable y tal, los franceses cortaron prácticamente toda la comunicación con esas zonas del camino que bordean la frontera francesa, y ahí ya no hubo camino, claro. Yo no voy a ir a porque sea camino. Entonces la única posibilidad del camino era por aquí, por el sureste, por el sur, el valle este de la Valtellina, y luego meterse por Alemania, que tampoco era fácil, porque Alemania era un caos de guerra. La guerra de los 30 años fue un auténtico caos, y había lo que hizo el cardenal infante don Fernando, de pasar por Nördlingen hasta allí. Ahora lo vemos aquí muy que parece fácil, una llanura, pero todo eso eran territorios, condados, ducados, principados, cada uno de su padre y de su madre, y todos en guerra. Entonces, claro, había que atravesar eso, y a base de buscar aliados, y a base de tal. O sea, fue una expedición. Pero luego había otra, si fijáis, había otra rama aquí, que es esta que digo yo, que va también por la Valtellina, que va por la Valtellina, y en vez de ir por Alemania, por la parte azul, bordea el Tirol, entra por el lago de Constanza, y vuelve a meterse otra vez casi por Alsacia, es decir, por el camino que seguía el duque de Alba, por Alsacia y Lorena y Luxemburgo. Luxemburgo era muy importante, porque además siempre fue muy fiel a España, Luxemburgo. Era una plaza militar de primer orden. Y entonces, bueno, pues como digo, en muchos casos lo de la Valtellina no quería decir que se metieran solo por Alemania, sino que bordeaban los lagos estos de Constanza y tal, y se metían otra vez por Alsacia y por Luxemburgo hasta llegar a Flandes. Te cambio los polvorientos caminos, ahora nos vamos a los barcos. Hay dos momentos que además son fundamentales en distintos
consecuencias. Las galeras en Lepanto, los galeones en las Azores, o Portugal y las Azores, como quieras decirlo. Empecemos por Lepanto. Por Lepanto. Ahí van tercios también, ahí van metidos. Claro, iban tercios, ahí eran los tercios embarcados. Los tercios podían combatir en tierra firme, o los metían en las galeras y a combatir en la guerra. Entonces, una vez que estaban en las galeras, pues iban como eso, como infantería embarcada, y a la hora de combatir, como en aquella época los combates navales pues eran aproximación más o menos de galera contra galera y al abordaje, y utilizaban, digamos, las mismas armas que se utilizaban en tierra, ¿no? Pero, por ejemplo, los tercios embarcados llevaban sus mismos jefes y combatían prácticamente con las mismas armas y todo y tal. En ese sentido, no. Entonces, lo que hizo la gran genialidad, lo que se le ocurrió a Juan de Austria es que él vio que la infantería en Lepanto, la infantería embarcada, era escasa. Entonces, lo que hizo fue reforzar todas las galeras con infantería española. Eso fue culpa. Entonces, de ahí nace que Cervantes sirviera a los venecianos. De ahí dice que sí. De ahí hace que el pobre Cervantes quedara un poco manco. Porque le tocó por ese lado, ¿no? Con el cuerno ese izquierdo. Sí, pero él iba embarcado en una compañía, de tercio, Urbina, ¿no? De Diego de Urbina, y en el tercio de Moncada, o sea que era un tercio embarcado. Y bueno, pues como digo, el modo de combatir era prácticamente eso que estamos diciendo, era combatir los mismos soldados que combatían en tierra. Pues, cuando llegaba el momento, lo que estaban esperando era el abordaje para poder asaltar y combatir con la otra nave. Cuando esto no se producía, como ocurrió, por ejemplo, con lo de la Gran Armada, lo de Inglaterra, pues mal, porque ahí, claro, los ingleses, que no eran tontos, se dieron cuenta de que lo que no querían es el combate barco contra barco con los galeones españoles y las naves. Y entonces trataron de evitar el combate, de barco a barco. Y con lo cual, bueno, pues la infantería española que iban los barcos apenas pudo combatir, porque no le dejaron combatir. Ahí el que dio el gran salto entre galeras, que estuvo en Lepanto, Álvaro de Bazán, y después supo aprovechar muy bien el uso de los galeones, ¿no? Porque, según te tengo leído, hasta casi se podría decir que hizo el primer desembarco desde grandes naves ahí en las Azores, después de haber casi perdido una batalla con el San Mateo por medio, ¿no? Sí, en efecto, fue la primera batalla naval oceánica, eso queda en la historia. Entonces, eso fue los barcos combatían, eran barcos oceánicos, combatían a vela, sin remeros, y además combatían a miles de kilómetros de sus bases, o sea que fue una batalla totalmente oceánica, la primera batalla oceánica bueno. Y ahí, bueno, pues Álvaro de Bazán se apuntó un tanto, claro. Como sabéis, dicen que nunca fue derrotado, es verdad, nunca fue derrotado, pero luego el hombre, pues, no le dio tiempo a ir a hacerse cargo de la gran armada esta que debía de invadir Inglaterra. Y eso, bueno, fue un desastre. Cuéntanos cómo se hace un puente para conquistar Amberes. Joder, si yo lo supiera. Si tenemos. Mira, ahí lo tenemos. Puente, ahí lo tenemos. Oh, menudo puente. Pero el puente se tenía casi 1 kilómetro de ancho, 800 o 900 metros. Ahí está al fondo, tenéis se ve la ciudad de Amberes. Entonces, bueno, todo esto son marismas y es tierra prácticamente pantanosa y tal. Pero claro, mientras los flamencos eran dueños del río, pues podían meter cantidad de refuerzos ahí en cualquier momento y tal. Y lo que hizo Alejandro Farnesio fue construir ese puente, con lo cual bloqueó toda la entrada de los barcos que podían prestar auxilio a la ciudad, bloqueó toda la entrada, y fue una obra de ingeniería que asombró a Europa en su momento, ¿no? Porque
Todo eso además tuvieron que construirlo en muchos casos bajo el fuego enemigo. Los holandeses disparaban desde los fortines de un lado y de otro. Y lo que hicieron fue construir el puente con dos fuertes, uno en cada extremo, ¿no? Y ahí pusieron cañones, lógicamente, en un sitio y otro. Y luego pusieron estas barcazas como refuerzo para impedir que los barcos enemigos pudieran, digamos, asaltar el puente. Y como una defensa del puente pusieron esto de las barcazas. Aún así, el puente lo volaron los holandeses. Había un ingeniero italiano que se llama Giambatelli, y este hombre ideó pues una cosa que era un gran barco relleno de explosivos. Y entonces el barco relleno de explosivos que se lanzó contra el puente, y aunque, bueno, pues estaban las barcazas estas y tal y cual, pero la fuerza de la explosión fue tan grande que, porque además no tiró uno, tiró tres o cuatro barcos. Algunos de ellos se quedaron varados, pero dos pudieron estallar, y el estallido fue enorme y se llevó prácticamente medio puente en la explosión. Pero bueno, vinieron ahí los pontoneros. Sí, lo reconstruyeron. Y lo reconstruyeron otra vez rápidamente y tal, ¿no? Y estuvo a punto de costarle la vida a Farnesio, sí, al propio Farnesio, que se lo advirtieron además, porque estaba por allí viendo la pasarela y tal. Le dijeron, me han dicho que van a venir, y que hay un barco que va a venir, no sé qué, que está cargado de explosivos. Y como pues, lleva también un poco de chulo, dijo, es igual, no pasa nada, tal. Pues. Entonces estaba por allí paseando por la pasarela y pues, se llevó medio puente, y murieron muchos soldados ahí, y tal, porque claro, había mucha gente aquí trabajando en el puente todavía, y bueno, y luego los dos fortines esos que hemos dicho, que había uno a cada lado del puente, pues estaban erizados de cañones, allí había una guarnición. Así que todo eso... Pero aún así, pues el puente se reconstruyó y ya la ayuda a Amberes no pudo llegar, y por eso también se pudo conquistar la ciudad. El siguiente salto con otro italiano famoso, Spínola, pero lo vamos a dejar momentáneamente, sí, hasta que lleguemos al 25. Ahora, si me lo permites, ¿por qué no nos cuentas algo de la aventura de Tercios en Irlanda? Porque ya puestos a andar, no solo era América, sino que alguien tuvo la buena o malísima idea de querer rodear con un asentamiento irlandés. Yo no sé si a estos señores estamos a lo mejor usando un poco mal. No, bueno, lo de Irlanda, ya sabéis saben que una vez que ya se decidió que no se podía asaltar directamente Inglaterra, porque había fracasado el empeño de la Gran Armada, pues a España se le ocurrió que de castigar o de invadir o de dejar, digamos, una especie de flanco ahí abierto contra Inglaterra a través de Irlanda. Irlanda, como sabéis, era un país muy católico, y además gran parte de la población irlandesa odiaba a los ingleses porque les habían invadido, los tenían allí poco menos que esclavizados. Y entonces la idea era buena, decir, bueno, desde Irlanda vamos a ver si, contando con que la población irlandesa pues va a ser bastante favorable a España, vamos a o bien asaltar Inglaterra desde Irlanda, o bien crear ahí un foco permanente de amenaza contra la corona inglesa. Y por eso se mandó una expedición al mando de Juan del Águila, un capitán era un maestre de campo de los Tercios, y esta expedición pues llegó y se instaló en un puerto del sur de Irlanda que se llama Kinsale, y allí está cerca de Cork, en Irlanda. Bueno, pues ahí llegaron los Tercios, ocuparon Kinsale, pero la fatalidad, que en ese sentido la verdad es que España ha sido muy gafe con la cosa naval, en ese sentido, porque de los 30 o 40 barcos que llegaron allí con refuerzos y tal, hubo un temporal que se llevó casi más de 20, con lo cual quedaron allí
los tercios quedaron allí desamparados en Kinsale. Y aún así, pues hubo una rebelión de los irlandeses, de unos cuantos señores irlandeses que odiaban a los ingleses, y entonces decidieron que ya que estaban los españoles ahí instalados en Kinsale, aunque estaban bloqueados ya y con muy pocas posibilidades de refuerzo, pero que los irlandeses vinieran a ayudar en una especie de marcha desde el norte de Irlanda hasta el sur de Irlanda, que no estaba Kinsale. Y bueno, pues esa era la idea. Los españoles aguantaron ahí en Kinsale todo lo que pudieron, en Kinsale y otros puertos cercanos, pero como digo, los refuerzos no llegaban, con lo cual empezó a morir la gente, los soldados españoles, la infantería española empezó a morir allí, sobre todo de frío, de disentería, de hambre, o sea que estaban ellos. Y cuando ya los irlandeses vienen desde el norte para ayudar a los españoles que están aquí en el sur y hacer una especie de tenaza contra los ingleses, pues los ingleses ya se habían reforzado mucho, tenían además buena caballería, los españoles no tenían caballería, los irlandeses tampoco tenían caballería prácticamente, y entonces la caballería inglesa lo que hizo fue, actuó ahí, actuó de manera que cuando los irlandeses estos y los españoles intentaron unirse en esta especie de pinza, pues la caballería inglesa los venció, los derrotó. Los irlandeses, que no estaban muy acostumbrados a guerrear de una manera organizada, digamos, pues retrocedieron, y los ingleses hicieron una masacre, y los pocos españoles que quedaban allí en Kinsale, pues prácticamente quedaron en cuadro, y los que no habían muerto, pues eran muy poquitos. Y ya los ingleses conquistaron la ciudad, conquistaron Kinsale, y luego se juzgó, cuando los españoles ya se retiraron, los tuvieron se reembarcaron, los ingleses los dejaron reembarcar, y cuando llegaron a España, el Juan del Águila, que estamos diciendo, el jefe del tercio que había tomado Kinsale, hicieron consejo de fue guerra. juzgado, le formaron un consejo de guerra porque dijeron que por qué se había retirado de allí, ¿no? Y el hombre lo pasó ya, prácticamente murió poco después, y se salvó del bochorno, digamos, y de la deshonra por un pelo, que al final se apiadaron de él y tal. Pero bueno, ya veis cómo, fijaros ahí cómo hilaban también a veces de fino en aquella época, ¿no? Un tipo que había combatido en muchos sitios y no sé qué y tal, pues el simple hecho de retirárselo, pues, que fue considerado una deshonra, y estuvo a punto de costarle la cabeza. Bueno, pues hablemos ahora de Ambrosio de Spínola, dos asedios que se estudian por razones muy distintas. El de Ostende debe ser el asedio de más tiempo y más costoso que de aquella época, y el de Breda se estudió como un modelo de asedio. Sí. Y el responsable final, digo final porque en el de Ostende Spínola se incorpora al asedio, digamos, ya para el tercer año, pero ha pasado a la historia como el hombre capaz de organizar una barbaridad de tropas, de movimientos, de zapadores, de minas contra minas, inundar terrenos. Cuéntanos. Era un genio, muy realmente. Ambrosio de Spínola era un genio táctico. Entonces, además, tenía una pasión por toda la cosa de la poliorcética que llaman, la cuestión esta de las fortalezas, ¿verdad? Todo eso se lo sabía el dedillo, lo había estudiado y tal. Ambrosio de Spínola es un personaje muy interesante, muy curioso, porque, aparte de que era un general, porque en su obsesión él era de familia, diríamos hoy, multimillonaria, ¿no? La familia de los genoveses, una familia genovesa que tenía dinero para pagar a media Europa. Y sin embargo su obsesión era que quería guerrear, quería el honor, que llamaba él, quería combatir con honor y tal. Y entonces lo que hizo fue ponerse de acuerdo con el rey para pagar unos cuantos tercios para combatir primero en Ostende, estamos diciendo, y luego en Breda, ¿no? Y
bueno, él lo que quería pues, fundamentalmente es eso, honor y reputación, que eran era su obsesión. Y en ese sentido, pues el rey lo llenó de honores y de reputación, y naturalmente, pues el dinero... Pero se arruinó. El dinero se arruinó, sí, Espínola se arruinó. Sí. Le pagaron, bueno, que además la corona española tampoco estaba muy bollante ya en aquella época, y le iban pagando, y le dejó a deber mucho dinero. Y bueno, pues hasta el extremo de que él murió, para que os una idea de la obsesión que él tenía con esto del honor y de la reputación y de figurar en la, digamos, como un gran capitán de aquellos tiempos, que, bueno, al hijo, porque emprendió una retirada, el hijo tenía en una escaramuza, él dirigía una carga de caballería, y la carga esa salió mal por lo de fuera, y el hijo pues retrocedieron y dieron media vuelta, y estuvo a punto, el padre estuvo a punto se enfureció muchísimo con el hijo, y tal. Y poco después de aquello, cuando muere el padre, muere pronunciando las palabras de honor y reputación, y había, por lo visto, estaba un poco quemado por eso que estamos diciendo, porque el hombre había retrocedido en una especie de enfrentamiento que habían tenido allí, había retrocedido, y eso le rompió los esquemas al Ambrosio. Y el hermano de Ambrosio de Espínola también era un gran guerrero, y era un tío que llegó a España dispuesto a invadir Inglaterra también, y le propuso al rey invadir Inglaterra, el hermano. Y el hermano, parece que el hermano murió muy joven de un cañonazo en un enfrentamiento naval pues de poca envergadura, pero le pegaron un cañonazo y murió. Pero si no, era todavía más guerrero que el Ambrosio. Así que es una familia curiosa, porque es una familia de grandes financieros, sí, que al final salían todos guerreros, ¿no? Una cosa muy curiosa. Bueno, ya para ir rematando, hablábamos antes del cardenal Nördlingen. Cuéntanos ahí un poco qué pasó con el famoso sistema sueco, que no consiguió, no sé, conquistar una montañita, o la montañita es que tenía unos tercios ahí aferrados. Sí, bueno, en la batalla esta de Nördlingen, que fue muy importante, porque estuvo a punto de dar un vuelco a la guerra a los 30 años. Si la guerra a los 30 años hubiera ganado España, pues seguramente la historia de Europa hubiera cambiado. Y en esta batalla pues estuvo a punto de conseguirlo el catalán infante don Fernando, y venía este que está aquí es el rey de Hungría, que era hijo del emperador del Sacro Imperio. Los dos se unen en la batalla esta de Nördlingen, ahí en la llanura esta alemana. Tiene lugar en la batalla, y la batalla se centra al final en una colina que dominaba el escenario bélico. Y ahí en esa colina pues hubo dos tercios, un tercio italiano y un tercio español, tercio de Martín de Idiáquez, del vizcaíno Martín de Idiáquez, que era familia también muy ilustre en Vizcaya y guerrero y tal. Es curioso, los vizcaínos combatieron con la monarquía hispánica a muerte muchísimo tiempo, y había grandes capitanes que procedían de las provincias vascongadas estas, guipuzcoanos y vizcaínos y tal, ¿no? Y bueno, pues el Martín Idiáquez dirigía un tercio, y el tercio ese fue el que al final decidió la batalla, porque dicen que resistió más de 25 cargas que le dieron los suecos en la colina aquella, y al final, ya cuando los suecos ya desesperados, pues empezaron a sospechar que aquella colina no la iban a conquistar nunca, pues el tercio este diría que lo que hizo fue calar picas y lanzarse colina abajo contra los suecos, y ahí se decidió la batalla. Luego hubo también otras historias y tal, pero es un episodio muy importante de la guerra hasta de los 30 años. ¿Por qué digo que fue muy importante? Porque aunque España ganó esa batalla, no ganó la guerra, porque al año siguiente los franceses le declararon la guerra a España. Estamos hablando del año 1635, y en 1635, cuando ya Francia entra en guerra con España,
las cosas cambian, porque ya España, que tiene guerra con media Europa, además de eso, los franceses declaran la guerra total a España. Y ahí ya es cuando se tuerce la guerra de los 30 años, se tuerce de manera negativa para España. Viene lo de Rocroi, pero vamos, lo de Rocroi y otras batallas que fueron bastante negativas para España, y a partir de ahí pues se llega a la paz de Westfalia que efectivamente pues para España fue un desastre. Pero bueno, pues estuvimos a punto, como decía aquel, para que os hagáis una idea de todas maneras, de aquello una frase que tenía aquí apuntada del conde duque de Olivares, en la guerra esta, cuando Francia le declara la guerra a España, ya al final, después de la batalla esta de Nördlingen, dice el conde duque de Olivares: o somos derrotados o España se convierte en cabeza del mundo. Estamos hablando de 1635. Y la reacción del conde duque es o nos derrotan, o si no nos derrotamos nos convertimos en cabeza del mundo. Es decir, que todavía aquí pues éramos así de chulos. Estábamos hablando de cabeza del mundo, no de cabeza de Europa, de cabeza del mundo, ¿no? Y bueno, pues es una frase que yo creo que define mucho lo que era el espíritu de la época, ¿no? Dos palabras solo para que nos cuentes. Tú has escrito mucho, has indagado mucho sobre los espías, sobre el espionaje, y en este desastre último de Rocroi, en varias páginas escribes que un fallo inicial, con independencia de la disposición de la batalla, del abandono de los italianos, de no llegar el ejército de ayuda o de quedarse el ejército de ayuda solo mirando, sí, lo que no se hizo desde el principio es saber exactamente qué es lo que había en Rocroi y qué es lo que... Claro, sí, falló el servicio de inteligencia, hispano falló ahí, porque primero pensaron que Rocroi se iba a tomar fácilmente y que era pan comido. Y entonces no, Rocroi tenía una buena guarnición, tenía un buen jefe militar ahí que defendía la ciudad, y entonces el ejército español, pues el ejército hispano, mejor dicho, pues se encontró con una resistencia inesperada que le obligó a perder un tiempo precioso, porque la idea era avanzar rápidamente para lanzarse contra París, pero ahí ya en Rocroi perdieron unos días y tal. Y esos días luego les pasaron factura. Y luego por alguna razón, se supone que el servicio de inteligencia francés conocía y el servicio de inteligencia español no, se ha demostrado que los franceses conocían perfectamente la situación de la fuerza española desplegada, conocían con bastante exactitud cuáles eran los planes de Francisco de Melo, que era el que mandaba la fuerza española, y sin embargo los españoles ahí estaban como a ciegas, no tenían una idea clara de lo que iban a hacer los franceses, ni de por dónde iban a atacar, ni de cómo iban a dar. Es decir, fue un juego en el que los franceses lo sabían casi todo y los españoles o los hispanos estaban casi a ciegas, lo cual evidencia que el servicio de inteligencia hispano pues falló bastante. Y eso lo han reconocido los propios, se reconoció después, pero algunos años después de la batalla, pues se han hecho estudios y tal, y se ha demostrado que efectivamente debió de haber algún espía o espías muy bien situados dentro del campamento español que fueron informando a los franceses de todo lo que los franceses querían saber. En este caso el príncipe Condé, que era el jefe ahí francés, que luego combatió a favor de España, con bastantes años también. Pero bueno, en aquella época combatió en contra, por desgracia para nuestra, y lo hizo muy bien el Condé. Así que bueno, sí, el servicio de inteligencia hispano falló en Rocroi, eso está claro. Permíteme, Fernando, te voy a leer tus últimas palabras de tu libro. Los soldados de los tercios estaban hechos para combatir en tierra ajena, fuera de España, junto a sus compañeros de armas, hasta que la muerte o la ancianidad los separase. Eran hermanos de guerra
y el único testamento que dejaron fue el recuerdo fiel de sus muchas victorias y escasas derrotas en una España de audacia y heroísmo desmesurados, abierta a cualquier proeza o esfuerzo, como los que llevaron a cabo los tercios en batalla tantas veces.